lo dijo en la primera hora. Sin lugar a dudas, las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, han generado una gran polémica. Porque, primero, no es la primera vez, no es la primera ocasión que el señor embajador se refiere a situaciones ocurridas en este país. Que de sus declaraciones uno puede corregir la gravedad de los hechos que él denuncia. Ya lo hizo en el pasado. El embajador nos habló hace algún tiempo de los narcogenerales. Déjenme ver si tengo aquí la fecha exacta. El 13 de diciembre del 2021. Estamos hablando de hace 2 años. El portal Primicia recogía ese 13 de diciembre, casi 2 años. Miren ustedes, hoy estamos 11 de diciembre, qué coincidencia. Hace casi 2 años, el embajador de Estados Unidos se declaró preocupado por narcogenerales y el narcotráfico en el Ecuador. Para Washington, decía la nota, representa un horizonte de oportunidades de cooperación bilateral distintas aristas, sobre todo el esfuerzo o en el refuerzo de la democracia y el Estado de Derecho, lo que va de la mano con la lucha anticorrupción y contra el narcotráfico. En un diálogo con el portal Primicias, el embajador Michael Fitzpatrick habló sobre las preocupaciones y las oportunidades que ve la administración del presidente Joe Biden en el Ecuador y mencionó hace 2 años que en el país hay narcogenerales y luego ahondó en casos emblemáticos en los que ha funcionado la cooperación internacional, como las investigaciones del desfalco del ISPOL, el caso Las Torres y el caso de Alex Saab. Como digo, esta declaración de hace 2 años generó un gran revuelo porque muchos nos preguntamos quiénes eran o quiénes son los narcogenerales. Y yo hago esta pregunta pública hoy, casi 2 años después. El país sabe si esta declaración del embajador Fitzpatrick desembocó en una investigación que a su vez determinó que efectivamente hay narcogenerales en el Ecuador. Pregunto, más allá de la presunción, porque seguramente algunos van a decir, bueno, pero todos sabemos quiénes son. Bueno, yo no lo sé. ¿Quiénes son los narcogenerales? ¿Alguien sabe quiénes son los narcogenerales? ¿Alguien sabe si hay procesos abiertos contra generales de la Policía Nacional que hayan sido señalados y sobre los cuales se abrió una investigación que desembocó 2 años después de esa declaración? Desembocó en un proceso, en una investigación, luego en un proceso judicial y en una sentencia. Yo pregunto si a partir de esa declaración del embajador se abrió algún tipo de proceso de depuración interna en la Policía Nacional para saber si efectivamente miembros del alto mando de la institución policial tenían alguna relación con el narcotráfico. Hago estas preguntas públicas porque yo no lo sé. Yo no lo he visto. Hace 2 años. Acá me dice Adrián que hace 1 año el embajador también habló en la Universidad Andina Simón Bolívar en conmemoración del Día de la Corrupción sobre los narcojueces y narcopolíticos. Y cada vez que dice algo el embajador nos soltamos, es un secreto a voces. Bueno, estimado Adrián, es un secreto a voces, pero ¿cuáles son? Y ato estas declaraciones sucesivas con las que generó el embajador la semana anterior. La semana anterior el embajador ha hablado que hay testaferros de corruptos en equipos de fútbol en el Ecuador. Dice la nota de diario El Telégrafo publicada hace 3 días. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, dijo que hay testaferros de los corruptos en equipos de fútbol ecuatoriano. Las declaraciones las ofreció un acto académico realizado en la UDLA, la Universidad de las Américas, en el marco de la conmemoración de los 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Fitzpatrick dijo, los corruptos no solo mueven fichas en el sector público, están lavando su plata en cuentas bancarias, empresas ficticias. Sus testaferros están metidos hasta en la pasión nacional, el fútbol. El diplomático no especificó equipos de la Liga Pro, sin embargo dijo que algunos
Dijo que usan algunos equipos para lavar su cara y su plata. Las declaraciones del embajador no terminaron allí. También, sin especificar nombres, habló de medios de comunicación. Hemos visto el desplome de algunos de los medios sociales que fingían ser observadores responsables, cuando ahora están vistos como extorsionadores y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público nacional y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos. Esto dijo el embajador. Vamos a escuchar, préstame esos audífonos, Belkis, ten en cuenta. Vamos a escuchar un extracto de lo que dijo el embajador, que es la parte de la polémica en este evento público, porque esa declaración, lo que acabo de leer que dijo el embajador, que es un resumen que publica el Telégrafo, habla de que hay equipos de fútbol donde hay recursos o hay dinero sucio y que se utilizan esos equipos para lavar. Habla de medios de comunicación que están vistos como extorsionadores y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales y confundir al público. Se queda otra vez en la generalidad y no particulariza. Escuchemos al señor embajador. Pero los corruptos no solamente mueven fichas en el sector público, no. Están lavando su plata, por supuesto, en los bienes reales, cuentas bancarias, en empresas ficticias de exportes. Sus testaferros ahora están metidos en hasta la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata. Caray. Y ya hemos visto el desplomo de algunos de los medios sociales que fingían ser observadores responsables, cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público nacional y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos. Caray. Eso dijo el embajador. Declaraciones del embajador. Yo he leído a lo largo de todos estos días porque hice una pregunta pública. Las declaraciones del embajador son graves, como fueron graves las de hace un año cuando hablaba de la narcopolítica, como fueron graves hace 2 años cuando hablaba de los narcogenerales. Pero carecen de precisiones. Y es probable que el embajador no haga precisiones porque tal vez considera que no le corresponde. Tal vez él plantea lo que sabe su gobierno respecto de gente vinculada a actividades ilícitas en diversos sectores del país, la Policía Nacional, la política, equipos de fútbol, medios de comunicación. Pero mi pregunta es, ¿dónde están las investigaciones por parte de la Fiscalía? Porque esto que ha dicho el embajador en 2021, en 2022 y en 2023 debió haber generado una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. Ese es el organismo llamado a investigar y poder establecer a qué se refiere el embajador de un país extranjero cuando habla de actividades irregulares aquí en el Ecuador. Porque seguramente el embajador tiene, y la embajada de los Estados Unidos tiene referencias, debe tener insumos, debe tener evidencias, pero a ellos no les corresponde, me imagino yo, presentar al país los nombres, sino a la Fiscalía General del Estado. Y decía, yo publicaba el fin de semana cuáles equipos de fútbol, cuáles medios de comunicación, y me da un chiste porque hay gente que con una facilidad pero pavorosa dice, pues si todo el mundo sabe, ¿por qué se hace el tonto si todo el mundo sabe? Imagínense ustedes que yo coge el micrófono y con una ligereza total dijera que tal o tales medios de comunicación, que tal o tales periodistas están vinculados al narcotráfico y que reciben recursos para lavar dinero. A mí me parece eso irresponsable, a mí no me corresponde, eso le corresponde a la Fiscalía. O decir tal político. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó en enero pasado, febrero pasado? El mega escándalo que se armó. Primero, con la denuncia que presentó el entonces candidato Fernando Villavicencio, Valencia, ante la Fiscalía General del Estado. Incluso con nombres de políticos que estaban buscando la elección o la reelección
y que supuestamente sus campañas estaban siendo financiadas con recursos del narcotráfico. Enero. Han pasado 11 meses. Y aquí no se sabe si habrá habido algún tipo de investigación, algún avance sobre eso. Pero quedó la presunción. Días después, el entonces ministro del Interior hizo algo parecido. Fue a la fiscalía, presentó ahí, sin dar nombres, él no lo hizo público, no dio nombres, pero presentó una denuncia sobre supuestos candidatos financiados por el narcotráfico. Han pasado ¿cuántos meses? Aquí no pasa nada. Ese es el país que se escandaliza por cualquier cosa y el escándalo dura 24, 48, 72 horas y aquí no pasa nada. Yo le doy valor a la declaración del embajador desde el punto de vista de que esa declaración debería desembocar en una investigación, para que no se queden las cosas en el aire. Y que nos digan a los ecuatorianos, de verdad, si hay medios, si hay periodistas, si hay equipos de fútbol, ¿cuáles? Porque aquí todo el mundo dice, pero es un secreto a voces que lavan dinero en el fútbol ecuatoriano. ¿Dónde? Expliquen dónde. Una cosa es que haya presunciones. Y otra cosa es que de esas presunciones se derive una investigación que confirme la veracidad. Si no es muy ligero, ¿no? Uno tecla brava, escribe cualquier cosa en las redes, tecla brava. Pero de ahí no se pasa. Acá me dicen, gracias a la persona que me escribe, el embajador hizo lo mismo con lo de los narcogenerales. El informe de este tema de la ex Comisión de Seguridad puso en evidencia, Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, me escribe una persona que sabe de esto, que la información de los supuestos narcogenerales salió de la misma policía, pero luego cuando se llamó a la policía y al Ministerio de Interior no sabían nada, o sea, se hicieron los locos, por no decir otra cosa. La embajada luego se negó a dar información en el proceso de fiscalización que llevó la Comisión de Seguridad. Esto me lo dice una persona que sabe de cómo se manejan los procesos de fiscalización. Verdades a medias que en otro país al menos requeriría un llamado a consultas al embajador. Si esto hiciera nuestra embajadora en Estados Unidos, estoy segura que esas declaraciones serían consideradas en contra de la seguridad nacional. Es que no se pueden quedar en el aire. Gracias por este aporte. Acá igualmente me dicen que digan nombres. Lo contrario es una venta de humo. Que digan nombres. Acá me dicen, el punto, gracias Andrés, buen día, es que la Constitución de Ecuador consagra el principio de presunción de inocencia. Entiendo que es un principio del derecho internacional, no al contrario. Las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Si cualquier persona emite un pronunciamiento y no la acompaña de un razonamiento y evidencias, sigue siendo eso una mera opinión. El tema es que es el tercer año consecutivo que escuchamos declaraciones en este sentido. Acá nos dice otra persona. Citante esa preocupación del embajador y el gobierno de Estados Unidos y por la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico, ¿por qué no proporcionan información que tienen a la Fiscalía y a la Policía Nacional? Sobre todo a la Fiscalía. No solo es un tema de la Fiscalía, me dicen acá, justamente para eso existe la cooperación internacional. Aquí, por ejemplo, me añaden, es un secreto a voces que a varios generales de la Policía Nacional les quitaron las visas. Pero nos quedamos en eso. Cuando se supo que a ciertos generales les quitaron las visas, aquí automáticamente se ató ese detalle con su supuesta relación con el narcotráfico. Pero yo insisto, las cosas no se pueden quedar en el aire. Y ese es el problema de este país. Las cosas se quedan en el aire. Lo que el país necesita, más allá de cualquier cosa, es que le digan, el general Perico de los Palotes está siendo investigado por la supuesta relación por su supuesta relación con el grupo de delincuencia organizada Hello Kitty. El general Juan Piguave está siendo investigado por su relación con no sé cuánto. Y después de una investigación que nos llega a la fiscalía, el general no sé cuánto tuvo y se confirmó una relación con tales líderes de tal grupo de delincuencia organizada. Así nomás. Así nomás. Yo sí creo que estas cosas necesitan profundidad. Este país es el país del escándalo.
Es el país de las declaraciones, del escándalo, y nos quedamos ahí en la periferia. ¿Saben qué va a pasar con esto? Nada. Nada. No va a pasar nada. Porque de aquí a esta semana nos olvidaremos, a la vuelta de la esquina ya tenemos Navidad, luego tenemos fin de año, vendrá otro escándalo, seguramente nos concentraremos en lo que haga la Comisión de Fiscalización con los temas de fiscalización, que es otro escándalo innecesario desde mi punto de vista, absurdo, que se cuestione el inicio de procesos de fiscalización que son normales, porque aquí a este país se le ve la quinta pata al gato a todo. La culpa no la tiene la opinión pública, la culpa la tienen los políticos y las autoridades. Y nos olvidaremos, vendrá Navidad, fin de año, estaremos pendientes de la aprobación de la ley económica, pendientes de con qué plata va a pagar los sueldos el Ejecutivo al sector público, los sueldos y los décimos para este mes, y nos olvidaremos. Y ya no volveremos a hablar. Y nos aguantaremos hasta el próximo diciembre a ver qué pasa. Y efectivamente, como dicen acá, es a la Fiscalía la que le toca investigar. ¿Qué ha hecho la Fiscalía sobre esto? ¿Qué hizo la Fiscalía sobre la revelación del 2021 de los narcogenerales? ¿Qué hizo la Fiscalía sobre 2022 cuando se hablaba de relaciones de la política con el narcotráfico? ¿Y qué va a hacer la Fiscalía con esto? Porque de los 2 años anteriores yo al menos no tengo ninguna evidencia. Acá me dice Javier Salgado, el único personaje del fútbol que ha sido enjuiciado por lavado de activos ha sido el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Oro, quien entiendo salió bien librado de ese juicio, cuando justificó un ingreso por más de $12 millones con una factura de servicios profesionales y se asumió que es el abogado mejor pagado del mundo. Esto me dice Javier. De hecho, yo tuve la oportunidad el año pasado de entrevistar a Miguel Ángel Oro en este espacio sobre este tema. Y conversé con él el otro día y realmente le ha querido bajar un poquito el tono al tema y no quiere por el momento dar declaraciones. Pero las cosas se quedan en el aire. Y de esto nos olvidaremos esta semana. Yo les apuesto, les doy mi cabeza, a que de esto no volveremos a hablar. Y esto termina siendo tan preocupante porque va de la mano con otro hecho. Que se quedan las cosas en el aire, que somos un solo hervor y que aquí no pasa es nada, no pasa nada. Investigaciones selectivas, solamente lo que conviene, dependiendo del momento político, creo que ya estamos acostumbrados. Y esto va de la mano con un informe que el Proyecto Mundial de Justicia, el World Justice Project, presenta la semana anterior y que ubica al Ecuador entre los países con los peores sistemas de justicia del mundo. Se ubica en el puesto 96 de 142 en el Índice de Estado de Derecho 2023. Nota que publica Diario Expreso, elaborada por la colega Sara Ortiz, que dice: el Proyecto de Justicia Mundial, World Justice Project, publicó su análisis sobre 142 países. Informe que se compone de 8 factores que definen los avances o retrocesos del Estado de Derecho de las 142 naciones analizadas, los cuales son restricciones al poder del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, ejecución de la regulación, justicia civil y justicia criminal. En este informe del 2023, Ecuador está en el puesto 96. Significa que se encuentra entre las naciones que han retrocedido y por lo tanto tienen peores sistemas de justicia del mundo. En la región está junto con El Salvador. Miren ustedes que El Salvador lo ponen aquí como mega ejemplo de todo, ¿no? Pero vean, El Salvador no es que tiene una buena justicia, según este informe. En la región está junto con El Salvador, México, Bolivia y Venezuela. Hay que notar que Ecuador en 2015 ocupaba el puesto 78 y en los últimos 3 años ha estado acercándose al puesto 100. Según el informe a nivel mundial, Dinamarca ocupa el primer lugar respecto de los derechos de sus habitantes y tiene una de las sociedades donde mejor se aplica la independencia de funciones y la justicia. En la categoría ausencia de corrupción, el informe considera 3 formas de corrupción: sobornos, influencia indebida por parte de intereses públicos o privados y apropiación indebida de fondos públicos. El país está en el puesto 105, lo que implica una altísima corrupción muy similar a las realidades que viven Colombia, Moldavia, Irán, Zambia y Albania. Póngame el gráfico, por favor, de este índice de derecho en América Latina y el Caribe. Ahí está el gráfico. El caso de América Latina y el Caribe. Primero está Uruguay, luego Costa Rica y Chile, los 3 primeros. Ecuador aparece en el puesto 96.
debajo de Colombia, por encima de Paraguay, El Salvador, Guatemala, México, Honduras, Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela. Y lo que les decía, estos índices se analizan con base en los límites al poder gubernamental, la famosa injerencia del poder político en las decisiones judiciales. Ausencia de corrupción, y nos hablan aquí, se llenan la boca del combate a la corrupción, ¿no? Gobierno abierto, el respeto de los derechos fundamentales, orden y seguridad, que no lo tenemos acá, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Este documento, como digo, también debería ser materia de reflexión. Gracias, Roberto Carlos. Porque va de la mano con lo primero. Y las cosas se quedan en el aire. Y aquí no pasa nada. Aquí nos hemos acostumbrado a esto. Nos hemos acostumbrado a la injerencia de los poderes del Estado, que el Ejecutivo quiere meter más manos en la justicia, que la justicia está relacionada con el poder político de turno, jueces de bolsillo que emiten a diestra y siniestra acciones de protección o medidas cautelares dependiendo del personaje y del momento político. Ahora mismo hay serios cuestionamientos sobre un concurso para renovar a la Corte Nacional de Justicia, sobre lo cual el otro día, el día jueves, conversamos Belkis y quien les habla, con el presidente del Consejo de la Judicatura. Y aquí no pasa nada. Es el país donde no pasa nada. Acá me dice Karina, desde Loja, le envío un abrazo. Sin violar la soberanía ni intervenir en asuntos más allá de sus competencias y atribuciones, el embajador, si tiene información concreta y de verdad es interesado por la corrupción, debería poner esos datos en manos de la Fiscalía. Porque si no, o quedan solo como declaraciones, o no pasan de un escándalo sin ninguna acción concreta. Aquí yo tengo dos inquietudes. La primera, ¿será que la Embajada de Estados Unidos tiene información y le ha proporcionado a la Fiscalía y la Fiscalía no ha hecho nada? ¿O será que se lanzan estas declaraciones, se tiene información, pero no se la difunde y le dicen, ¿saben qué? Nosotros tenemos, pues ustedes hagan su investigación? Cosa que no creo. Porque obviamente existe la cooperación internacional. Entonces yo me quedo con lo primero. Es muy probable que la embajada le haya proporcionado información a la Fiscalía y aquí no pasa nada. No pasa nada. Este es el país donde no pasa nada. Y estamos tan acostumbrados a la corrupción, tan acostumbrados al roba pero hace obra, tan acostumbrados a que el Ejecutivo meta las manos en la justicia, tan acostumbrados a que los políticos tengan relaciones con los jueces, tan acostumbrados a que tengamos jueces corruptos y aquí no pasa nada. ¿Ah? Y un dato interesante me dice acá, con Tertulio, un abrazo. No es tan importante lo que dice el embajador, sino cuándo lo dice. Que claro, coinciden las fechas, ¿no? Diciembre, el último tramo del año. Pasó en 2021, pasó en 2022, pasó en 2023. La primera, cuando fortalecía la llegada de la entonces comandante de la policía, me dicen acá, la señora Varela, a la comandancia para el ascenso de coroneles leales a ella y a la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo. La segunda, cuando la de los narcojueces, fue justo antes de la campaña de la consulta popular. Interesante. Y ahora cuando está en marcha el juicio político a la fiscal, que, como yo le explicaba el día jueves, no es que ya a la vuelta de la esquina le van a enjuiciar a la señora Salazar. Hay que ver un proceso que tomará su tiempo por todas las consideraciones que yo expliqué el otro día. Y le voy a añadir algo más a este comentario. Que ya que aquí hablamos de la corrupción, que de las denuncias, que del poder político, que de la independencia de funciones, que los medios de comunicación, que los equipos de fútbol, pero también hablemos de los seguros, ¿qué le parece? Porque la semana anterior fue noticia. Y estas cosas tiene que responder el gobierno anterior. Y eso les digo a algunos que lo defienden a capa y espada. Y que solamente se quedaron con las generalidades y no particularizaron algunas cosas. Petroecuador termina de forma anticipada millonaria póliza de seguro con una empresa privada, con la empresa La Unión. Nota del portal Primicias. Redactada por la periodista Mónica Orozco. El gerente de Petroecuador, Reinaldo Armijos, anunció el pasado 7 de diciembre que dio por terminado de manera anticipada la póliza de seguros con Empresa Unión por $98.6 millones. Acuérdense ustedes que este contrato
estuvo lleno de resquemores, de dudas, de cuestionamientos antes de que finalmente se lo entregue, se lo otorgue. Y hubo señalamientos, y hubo sectores que dijeron a Petroecuador, aguante el proceso. El contrato de seguro con Unión había sido firmado el 30 de agosto del 2023 y cubría bienes por $10,000 millones de Petroecuador. El gerente argumentó que la empresa incumplió disposiciones contractuales, como presentar un informe con la valoración de activos hasta el 3 de diciembre del 2023. Una vez dado por terminado, la póliza quedará vigente por 90 días más, a fin de dar tiempo a Petroecuador de lanzar un nuevo concurso para la contratación de una aseguradora que dé cobertura a los bienes de Petroecuador. Legado del gobierno del presidente Lasso. Este es un legado del gobierno del presidente Lasso. A ver si la gente que le gusta mirar a otro lado no se da cuenta de este legado del gobierno del presidente Lasso. Anticipó que el nuevo proceso podría ser por emergencia. Es algo que a mí no me cuadra tampoco. Porque esos procesos de emergencia son los que se prestan muchas veces para la opacidad. En un país marcado lamentablemente por las dudas, por la corrupción y por el amiguismo. Es algo que tendremos que ir evaluando porque los bienes de Petroecuador no pueden quedar desprotegidos. Aquí ha habido casos de bienes que durante largo tiempo no han tenido seguro. Ejemplo, los submarinos de la Armada Nacional. La Jefatura de Seguros de Petroecuador, dice la nota, informó que existe una baja en el valor de indemnización de la póliza para la gerencia de Petroecuador de 500 millones a 220 millones de dólares. No hemos encontrado un sustento legal, ni formal ni técnico, para haber reducido la indemnización en esos valores. Y añadió que la forma de pago del anticipo se llevó a cabo de manera acelerada. Pues claro, estaban rapidito, ya sabían que a la vuelta de la esquina se acababa el gobierno, pues. Los términos de referencia estipulan que la aseguradora, una vez suscrito el contrato, debía haber emitido una factura en un plazo de 45 días para cobrar el anticipo. En cambio, Petroecuador tenía 30 días para efectuar el pago. Sin embargo, el pago del anticipo se hizo a los 9 días del contrato. Estaban apurados. Según Armijos, esto ocasionó que Unión no entregara todos los reaseguros previstos en el contrato. Imagínense ustedes, un seguro sin reaseguro, sin el sustento internacional, para poder cubrir el seguro. El anticipo entregado fue del 50% del contrato, equivalente a 44 millones, lo que se consideró excesivo. Frente a eso, Armijos dijo que será una liquidación de valores por el tiempo transcurrido y el valor a favor de Petroecuador tendrá que ser devuelto por Unión. E informó que en el próximo concurso no se pondrá un anticipo tan alto, sino pagos mensuales. Además, dijo que ya ha iniciado el proceso para la valoración de los estudios, algo que no se hizo con la contratación con Unión. Otro incumplimiento de la empresa, de los seguros, según Petroecuador, es que no se hizo una inspección a los bienes de la empresa dentro de los 90 primeros días del contrato, es decir, hasta el 3 de diciembre. El proceso de contratación de la millonaria póliza suma ya 2 investigaciones en la Fiscalía General del Estado. Vamos a ver si en eso acelera la Fiscalía, ¿no? En medio del proceso de licitación de las pólizas de Petroecuador, antes de la adjudicación de Unión, se hizo público en redes un video que mostraría un presunto caso de tráfico de influencia. ¿Se acuerdan? ¿O ya no se acuerdan? Aquí somos de memoria corta. El famoso video donde hay emisarios del Ejecutivo ahí conversando. En la grabación se escucha la conversación entre un funcionario estatal y los representantes de una aseguradora privada que habrían estado discutiendo sobre la posibilidad de que se caiga ese proceso de contratación de seguros de Petroecuador. Incluso el representante de la aseguradora decía que estaba dispuesto a pagar $1 millón a cambio de esa gestión, que implicaría la ampliación de la póliza actual en ese momento, que era manejada por las empresas Latina e Hispana, las dos en conjunto. A partir de la divulgación de los videos, el Ministerio de Gobierno puso una denuncia en la Fiscalía que inició una investigación y realizó un allanamiento en la urbanización de San Borondón, en Guayas. El otro proceso de investigación nace a partir de una denuncia presentada en Fiscalía por supuesto sobreprecio, falsificación de documentos y peculado. Armijos, el gerente de Petroecuador encargado hoy, descartó que haya recibido alguna presión del actual gobierno para rescindir el contrato con Unión. Y esto también es importante decirlo. ¿Cuál es el problema con Unión? Unión pertenece al ex suegro del actual presidente de la República. Ese es otro dato no menor.
y se puede prestar para suspicacias. Por eso decía que no ha recibido ninguna presión del actual gobierno. Y aclaró que las decisiones se tomaron a partir de informes técnicos, jurídicos y económicos. El gerente informó que a partir del 3 de octubre que está en funciones empezó un análisis a y contratos grandes de Petroecuador, tanto de sus cláusulas como de su cumplimiento, en aras de la transparencia. Pero como digo, ese es el país en donde no pasa es nada. ¡Nada! Aquí nos escandalizamos, yo mismo me escandalizo. Y lo que a uno le queda es elevar la voz y plantear estos temas y presentarles a ustedes. Porque el trabajo lo tiene que hacer la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía. País corrupto, país mediocre, el país del hervor, el país donde no se respeta la independencia de funciones, el país donde no se respetan los contratos, el país de la inseguridad jurídica, el país del caos, el país que va a cerrar el año con una cifra histórica de muertes violentas. Para aquí no pasa es nada. No pasa nada aquí. Aquí todos se lavan las manos. Y aquí están más preocupados de otro tipo de situaciones. Acá me dice Iván Morales, el tema de los procesos son un dolor de cabeza por el sistema de compras públicas que es engorroso, muy largo. Por eso la demora en cada proceso. Si quieren hacer algo malo, lo hacen con o sin ese tipo de procesos. Acá me dicen, es algo raro que para el proceso de pólizas den anticipo si es un servicio que es contraentrega y cuando se entregan las pólizas se debe pagar. Buena referencia a la que me hacen acá también. Así empezamos la semana. Don Nahuel dice, no pasa nada o solo pasa cuando ellos quieren que pase. Alguna vez el colega periodista y hoy político Cristian Zurita me lo dijo en una entrevista en este espacio, en otro medio de comunicación. Hay cuestiones que están atadas a los tiempos políticos. Dependiendo del tiempo político se mueven las cosas. Dependiendo de otros tiempos, aquí no pasa nada en este país. Así empezamos la semana, cierro el comentario 7:07 en la mañana. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.